¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos un día más en este programa de Prohibido Callarse. Roberto sigue de vacaciones y para mí es un placer poder estar con ustedes. Les habla Marian de la Fuente y comenzamos nuestro programa con un repaso de lo que ha pasado durante todo este fin de semana después de esa decisión del presidente Barack Obama de flexibilizar las medidas con la isla. Mi invitada hacía así con la cabeza porque es una forma obviamente de decirlo que tiene muchísimas connotaciones y esas connotaciones nos llevan a presentar precisamente a nuestra congresista federal, que es además la primera mujer en llegar al Congreso de los Estados Unidos en 1989. Estamos hablando de Ileana Ros-Lehtinen. Ileana, un placer, muy agradecida. No, el placer es nuestro, como siempre. Oye, eso es una palabra demasiado. ¿Qué decimos? ¿Apertura? Decimos ya liberalización, o sea, apertura. El presidente está intentando de ya terminar con el embargo, decir que vamos a tener relaciones diplomáticas con Cuba, un país donde no tienen elecciones libres, no tienen partidos políticos, no tienen libre expresión de ideas, no hay nada, ni comida ni medicina. Y yo creo que es quitar a los Estados Unidos un armamento grande que teníamos para cuando esa Cuba, bajo esta dictadura, cambie y ya no tengamos a los Castros, ya no tengamos esa tiranía, poder decirle a ese nuevo gobierno democrático, si ustedes hacen estas medidas, pues vamos a quitar las sanciones. Ahora intenta quitar las sanciones, premiar este régimen, aunque es un desastre y todavía siguen presos políticos en la isla. Es una semana que nunca lo hubiera pensado que íbamos a pasar. Pues vamos a ahondar sobre eso y vamos a saber hasta qué punto vosotros podíais haceros a la idea como congresistas en este país de lo que se estaba preparando. Pero antes vamos con un balance de lo que ha sido este fin de semana. Adelante. Las damas de blanco marcharon como de costumbre este domingo por la Quinta Avenida de la capital cubana. La primera caminata desde que el presidente Barack Obama anunciara el comienzo del restablecimiento de relaciones con el gobierno de la isla comunista. Ángel Moya Costa, exprisionero político y esposo de la portavoz del grupo femenino, manifestó sus discrepancias con la decisión del inquilino de la oficina oval. Entendemos que es un error completamente de la administración de Barack Obama. ¿Por qué razón? Porque no se va a beneficiar el pueblo cubano. No se va a beneficiar, se va a beneficiar el régimen cubano, porque los recursos que se derivan de este alivio del embargo lo va a usar el régimen cubano en equipar, entrenar y perfeccionar la fuerza represiva contra activistas de derechos humanos. De igual manera, el senador por la Florida, Marco Rubio, entrevistado en el programa Meet the Press, criticó la decisión del presidente Obama. Nuestra meta para Cuba es la libertad para el pueblo cubano. Estoy opuesto a lo que el presidente ha hecho. Esto no va a hacer nada para promover esa causa, recalcó el senador cubanoamericano. Es una puerta abierta, una puerta de bendición. En la isla, las opiniones fueron tomadas en su gran mayoría con aires de esperanza. Muchos cuestionaban la no aparición del histórico gobernante Fidel Castro. Incluso, uno de los 5 espías de la llamada Red Avispa, René González, liberado previamente, trató de esquivar la pregunta. Yo no tengo la explicación. Por su parte, Raúl Castro, quien heredara el poder de su hermano Fidel, dejaba claro que su gobierno no renunciará a sus postulados en aras de la normalización de las relaciones con su vecino del norte. No debe pretenderse que para mejorar las relaciones con los Estados Unidos, Cuba renuncie a las ideas por las que ha luchado durante más de un siglo. Mientras, en Miami, exiliados cubanos criticaban en una manifestación multitudinaria la decisión del mandatario estadounidense, al que calificaron, según muestra este cartel, de desgracia para este país. Bueno, pues ya lo han visto. Obviamente la discrepancia está servida, Ileana. En la isla algunos dicen puertas abiertas, pero me llama la atención las palabras de Raúl. Para mejorar las relaciones con Estados Unidos, Cuba
debe renunciar a las ideas por las que ha luchado tantos años? O sea, si realmente es una puerta abierta, uno esperaría que esas ideas cambien, que haya libertad en la isla. ¿Te está diciendo todo lo contrario? Hay que interpretarlo así. Claro, es lo que dice claramente, y hasta se puso su uniforme de militar en una de los discursos para decirle bien claro a los Estados Unidos, no vamos a cambiar. Mariela Castro, su hija, dijo, los que piensan que ahora vamos a tener un sistema distinto están equivocados. Los Estados Unidos le ha dado un regalo de Navidad a la dictadura, y ¿qué hemos recibido nosotros o qué va a recibir el pueblo cubano? Nada. No van a tener ni una libertad más, porque este presidente Obama no le ha pedido ni una concesión, ni un cambio cosmético a Raúl Castro. No le ha dicho, mira, tenemos múltiples partidos. Hubiera inventado Raúl Castro 3 partidos que él lo iba a controlar de todas maneras, pero ni eso. No hay libre expresión de ideas, no hay nada. Cuba no va a cambiar, el dinero va a llegarle a la dictadura. Acuérdense, ¿quiénes controlan el turismo en Cuba? No hay empresas privadas. Yo sé que a la prensa le gusta decir este paladar, este negocio privado. Por favor, ellos, las Fuerzas Armadas, son los dueños de todo. Son los dueños de los hoteles. Si tú vas a hacer un hotel en La Habana, tú no puedes ser el dueño, ser la dueña del hotel, ni de la propiedad, ni de la tierra, ni del terreno. Ni puedes contratar a los empleados directamente. El régimen te lo hace todo. Así que nada de eso ha cambiado. Yo quiero hacerte, este programa es prohibido callarse, y tú eres una mujer que además tampoco te callas fácilmente, así que estamos espectacularmente bien las dos en línea. La primera pregunta, muchos se preguntan, tanto Mario como en tu caso, habéis sido los grandes abanderados de la lucha cubana en Washington, los que siempre habéis estado a la cabeza de que se respeten los derechos humanos en Cuba, de que se vea la realidad que se vive en la isla. ¿Qué ha pasado? ¿Sabíais vosotros por anticipado que esto se venía? Lo hicieron a propósito para solamente contactar a los congresistas y los senadores que están de acuerdo con estas medidas. El senador Pat Leahy, demócrata de Vermont, Jeff Flake, republicano de Arizona, Jim McGovern, demócrata de Massachusetts. O sea, todos los líderes de la Cámara y el Senado que estaban de acuerdo con ellos son los que fueron consultados. A nosotros nos llamaron 1 hora, 2 horas, media hora antes de la prensa para decirnos esto es lo que vamos a anunciar, y ya estaba masticado, ya estaba tragado. Así que es una... De alguna manera, Ileana, pero no lo veníais, pero no lo veníais venir. Consultaron o no. La cuestión Eso es, ¿no veíais venir ya una situación como esta? Claro, sí, ya sabíamos que con Alan Gross, que era una persona completamente inocente, que bueno que está en la cárcel, pero iba a hacerse un canje de prisioneros. No pensábamos que iban a hacer el canje con Gerardo Hernández. Gerardo Hernández es un asesino, tiene sangre en sus manos. Tuvo mucho que ver con el derribo de las avionetas, donde mataron a 4 americanos, 3 ciudadanos y un residente, y intercambio por la vida de Gerardo, un insulto a nuestra comunidad. Te hago una pregunta que he hecho a varias de las personas que la semana pasada, desde que se dio a conocer esta noticia, he tenido la oportunidad y el placer de entrevistar. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando en el sistema judicial de este país, que siempre ha estado a la cabeza de muchas cosas, para poner a 2 asesinos, en este caso confesos, que han pasado por diferentes procesos de apelación y lo han perdido? Hasta la Corte Suprema ha llegado. ¿Por qué se les pone en la calle? O sea, ¿cuál es la importancia? Y que me perdone el señor Alan Gross, pobre, que está en libertad y no se merecía obviamente estar en la cárcel, pero ¿qué peso había real? ¿O es una pantomima que se necesitaba simplemente para hacer lo que se ha hecho? Así mismo. Es todo un juego. 2 cosas. Primero, que han inventado ahora este James Bond cubano, que nadie lo ha conocido, que ahora dicen la administración, gracias a este señor se pudo hacer el caso contra Alan Gross, y contra Ana Belén Montes, contra Ken Myers y con este red de avispa de espionaje. Han inventado, han exagerado el papel de este señor, porque con Ana Belén Montes... Dicen que fue Cuba el que dio este nombre, porque obviamente con Alan Gross era un caso humanitario, sí, no tenía un mucho caso sentido. Humanitario, una persona completamente inocente. Y segundo, tuvieron que inventar esto porque John Kerry lo había dicho tantas veces, no vamos a hacer canje de prisioneros. Lo dijo claramente, me lo dijo a mí en nuestro Comité de Relaciones Exteriores. Entonces han inventado todo esto. Y hasta para Gerardo Hernández le dieron la oportunidad de dar su producto, enviárselo a Cuba para que su señora
saliera embarazada. Una persona que estaba cumpliendo 2 sentencias enteras y unos años adicional por asesinar a estos 4 héroes. Así que todo es un show, y mira la respuesta de Raúl Castro, que los pone ahí diciendo, mira, ustedes dijeron que no iban a hacer el canje y lo hicieron. Y entonces establecer relaciones diplomáticas con Cuba, que no ha cambiado nada. El embargo va a estar todavía como ley, porque las condiciones dicen libertad para los presos políticos, múltiples partidos y libres elecciones. Esto sigue siendo la ley. Eso quería preguntarte. ¿Esto está más o menos encaminado para que haya una liberalización o para que haya una... para que de alguna manera el embargo termine? Hay muchas voces que dicen, pero el embargo ha sido fáctico o el embargo ha sido algo que durante mucho tiempo se puso en efecto pero que no servía para nada. Bueno, yo entiendo que ese es el pensamiento de muchos. La verdad es que el embargo, nunca hemos tenido un embargo de verdad, porque siempre han tenido licencias para ir a Cuba, para hacer como comercio. Yo digo siempre, negocios hacían pero filiales en Europa y se hacían también. negocios. Hay más de 190 países en el mundo. El único país que ha tenido algunas restricciones es los Estados Unidos. Y ahora estamos diciendo, tenemos que cambiar nosotros. No, mejor que cambien los 190 países que han hecho comercio con Cuba por todos estos años y Cuba no ha cambiado. El que tiene que cambiar, el embargo que se tiene que quitar, es el embargo de la dictadura, de la tiranía de Raúl y Fidel Castro. Ileana, yo he comentado muchas veces en este programa, yo soy española, llevo 20 años acá, y obviamente la mentalidad que se tiene cuando uno vive afuera, a la que se tiene cuando uno está dentro y comparte con las personas que han vivido en carne propia todo el terror de estar separados de familias, de no poder regresar a su tierra, etcétera, etcétera, es diferente el prisma con lo que se vive. Así mismo, yo entiendo. Y a mí, por ejemplo, que te digo, yo no soy cubana, a veces me afecta y digo, caray, o sea, ¿cómo tú de repente puedes hacer entender a alguien que vive en el exterior, que apenas conoce, por mucho que se diga, lo que sigue ocurriendo todavía en la isla? Porque yo ahora me planteo, antes de que el presidente anunciara estas medidas, él había estado en Bruselas y había contado con el apoyo mayoritario de la Comunidad Económica Europea, o sea, tenía eso en la manga. Y el mismo día que se hace el anuncio, en el Paraná había una reunión del Mercosur, donde estaban todos los países de Latinoamérica reunidos, y todos, sin excepción, dieron su apoyo al presidente. ¿Cómo te sientes como congresista cubana y como cubana de que eso ocurra? Bueno, es un dolor muy grande para nuestra comunidad. Nosotros sabemos que estamos abandonados por el mundo, que lo que el mundo está buscando es unas vacaciones baratas, ir a las playas de Cuba y tratar a Cuba como si fuera un zoológico. Nos hiere mucho, pero siempre hemos tenido el apoyo de los Estados Unidos, y ahora abandonar ese apoyo y no hemos conseguido para el pueblo cubano nada. Yo quisiera que esa Juana González y ese Juan Pérez esté levantándose hoy con más libertades en Cuba. Ojalá que sea así, pero si no se demanda nada, no se va a recibir nada. Pero esto tiene un peligro, Ileana, y es que si tú ves que no solamente en Europa o en Latinoamérica esas voces se alzan apoyando al presidente, aquí en Estados Unidos, tú lo acabas de mencionar, los que han hecho posible esos congresistas que han dado su apoyo mayoritario al presidente, gente, en las encuestas hablaban de un 78, casi 80%, bueno, que estaban en... algo de esas encuestas. Yo de los americanos. Mario Díaz Balart salió electo, Carlos Curbelo salió electo, Marco Rubio, Bob Menéndez, Albio Cires, todos los cubanos que hemos salido electos, más todos los oficiales aquí, hemos tenido esa mano dura con la dictadura y para ayudar al pueblo cubano. Así que yo sé que cada vez que ganamos, entonces inventan un sondeo que es puro invento, porque es que depende mucho en la manera que se hace la pregunta. Lo que te quería preguntar eso es, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Olvídate de las encuestas, porque yo estoy de acuerdo contigo, las encuestas siempre se dibujan de una manera o de otra, pero hay una realidad. Si ese apoyo existe, tú acabas de dar un dato que es concreto, ese embargo hace falta votarlo, porque es una ley ahora, el presidente no puede decir acabo con el embargo y chao. Claro. ¿Qué pasaría si eso contara con el apoyo masivo que ha contado, por ejemplo, las medidas que ha tomado el presidente? Bueno, es una lucha tremenda, porque el presidente tiene un poder increíble, pero nosotros en el Congreso sí somos los que controlamos las leyes, aunque este presidente... ¿Qué se puede hacer? Bueno, vamos a mantener esa mano dura. Y mira, sobre el caso de Venezuela no tuvimos apoyo, pero pasamos la ley en Latinoamérica. Querían seguir ayudando a Maduro, pero nosotros pasamos la ley para sancionar a esos violadores de derechos humanos.
aunque todo el mundo en Latinoamérica no le gustaba esas medidas. Igual en Cuba, no le gustan las medidas duras nuestras, pero tenemos apoyo en el Congreso. Pues te quiero agradecer como siempre, Liliana, Gracias, tu lucha. felices Pascuas, Gracias y que tengas una feliz próspero Navidad. año nuevo. Nos vemos el próximo Gracias, año. muy agradecida a todos ustedes. Y nosotros continuamos de inmediato con otro invitado de excepción. Va a estar con nosotros Frank Calzón. Un honor contar con él en nuestros estudios. Cuando apenas se hablaba de todo esto, él recorría ya cada rincón de Washington y va a estar aquí en nuestra mesa, aquí en Prohibido Callarse. Pues seguimos en Prohibido Callarse con una persona que dice verdades, y además verdades como puños. Es alguien que desde mucho antes de que se hablara de Cuba y de la realidad cubana, él ya estaba por todos los pasillos de Washington. Estoy hablando de Frank Calzón. Es un honor contar con él en nuestros estudios porque, como les decía, él y su equipo recorrían de punta a punta a Washington cuando apenas se hablaba de lo que estaba pasando en la isla. Conversando con cuanto político fuera necesario para dar a conocer esa realidad cubana. Él es el director ejecutivo del Center for Free Cuba y ha visitado pues una gran cantidad de países llevando esa voz de quienes desde Cuba pues no han podido, no han tenido la oportunidad de hacerlo. Fran, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Estamos diciendo que usted ya es un legendario en Washington, hablando sobre la realidad. Está diciendo que ya soy un poco viejo, lo que me está diciendo. No, yo le puedo decir a usted que es un joven de espíritu y sí, una persona con mucha experiencia. Ajá. Bueno, pero con esa experiencia, cuénteme, ¿cómo ha sido todo este paso de los años con lo que usted ha ido haciendo, llevando pues esa voz de los que no tienen voz en Cuba? Mire, más que hablar del paso de los años y lo que yo he estado haciendo, creo que sería más interesante hablar del paso de los años y lo que los cubanos están haciendo. Hace unos 20 o 30 años, la dictadura castrista venían y se llevaban una persona y ni los vecinos le prestaban atención porque todo el mundo tenía un miedo tremendo. Pero eso ha cambiado. Dicen que van a haber cambios en Cuba. Los cambios sí. Lo que ha cambiado es que el pueblo cubano y la disidencia y la oposición cada día es más grande. ¿Ha cambiado el exilio? El exilio ha aprendido. En el exilio hemos aprendido que en vez de quejarnos siempre de los que no nos quieren escuchar, debemos de ir y conversar con los que nos quieren ayudar. Con gente como el expresidente que ya murió, Václav Havel, que estaba dispuesto a denunciar todo tipo de dictadura en cualquier parte del mundo y que su embajada en La Habana ha ayudado todo lo que pudo a las víctimas del castrismo, con alguien como Lech Walesa, el presidente de Polonia, como la señora Kirkpatrick. Es decir, los cubanos en Cuba, los cubanos libres, tienen un gran abanico de amistades y de gente solidaria. Y eso es importante que se conozca en Miami, porque en Miami hay una campaña, me he dado cuenta ahora que he llegado, de tratar de convencernos que hemos perdido la guerra, que hemos perdido la pelea. Que yo sepa, nosotros no hemos perdido nada. Pero los que van a perder la guerra y los que van a ganar la pelea es el pueblo de Cuba, que va a ser libre. ¿Se puede hablar, Frank, en pleno siglo XXI y con lo que ha llovido, de una guerra? No, pero no se está hablando, sí, pero no se está, es una forma figurada. Lo que estamos hablando es de la campaña, los esfuerzos para hacer al pueblo cubano libre, para que el pueblo cubano pueda decidir su propio destino. El Raúl Castro, que llevaba un tiempo vistiendo de civil, ahora se puso el uniforme militar para decir que sí, que ellos que el castrismo había ganado la guerra. Parece que eso lo dice para los que lo quieran entender allá, pero lo cierto es que cada día el régimen tiene menos gente en favor de ellos y cada día alrededor del mundo se sabe más, poniendo a un lado algunos gobiernos o muchos gobiernos, pero cada día se sabe la cosa atroz, terrible, que es la dictadura de los hermanos Castro. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué se estaba esperando quizá, y perdone que sea tan dura haciendo esta cuestión, pero se esperaba que tal vez por cuestiones naturales los Castros desaparecieran de la faz de la tierra y así se acababa el problema de Cuba? ¿Creen ustedes realmente que muerto el perro se acabaron las pulgas? No, además es una teoría que no tiene muchas bases.
los cubanos debemos de echarle un vistazo a lo que está pasando en algunos países de Europa Oriental. Es decir, el gobierno de La Habana, con Raúl Castro como líder, se prepara para tratar de que eso se mantenga de alguna forma por mucho tiempo. Sus hijos, sus sobrinos, la gente en la cúpula militar, y van preparando el camino. Por ejemplo, han logrado que un periódico tan importante como el New York Times hable de Cuba sin hablar de la libertad, hable de Cuba sin hablar de los presos políticos. Han logrado que alguna gente vaya a la isla a divertirse y no vean la miseria y lo que sucede dentro de allá. Y han logrado, entre algunos exilados, un grupo de apóstatas que en realidad han salido a buscar la forma de presentar a la tiranía en la forma más fácil. Es decir, hay algunos que dicen, bueno, las damas de blanco es verdad que las golpean y las arrastran por las calles, pero no las fusilan. Es decir, el gobierno castrista ya va mejorado. Y entonces nos dicen a los cubanos que en Arabia Saudita es peor y que en Corea del Norte es peor. Y que se hacen negociaciones con Vietnam y que se hacen negociaciones con China, sí, y que se hacen negociaciones... Pero los cubanos no somos de Corea del Norte, y los cubanos no somos de China, y los cubanos no somos de Arabia Saudita, pero muchos cubanos denunciamos los abusos en esos países. Los cubanos queremos ser como Costa Rica, queremos ser como Bélgica, queremos ser, aún con los problemas que hay, como España. ¿Y por qué le van a decir a mi pueblo que hasta que Arabia Saudita sea libre y se respeten ahí los derechos humanos, parece que quieren que Cuba sea el último en poder llegar a la libertad y a la felicidad? Pues Frank, quiero agradecerle muchísimo que haya estado con nosotros y que nos haya dado la oportunidad de saber qué opina usted sobre lo que ha ocurrido y que tanto ha conmocionado y sigue conmocionando al mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tenga feliz Navidad. Adiós. Y nosotros regresamos de inmediato con mucho más aquí en Prohibido Callarse. Pues en Prohibido Callarse, y puesto que estábamos abordando también todas las connotaciones que ha tenido este fin de semana, las conclusiones de lo que ocurrió en la flexibilización de las medidas del gobierno de los Estados Unidos con Cuba, hemos querido preguntarnos también qué pasa con Venezuela. ¿Quién es el gran perdedor en este caso? Para hablar sobre cómo queda ahora uno de los grandes socios, uno de los grandes aliados, uno de los grandes bancos, por así decirlo, de la isla, pues está con nosotros la doctora Gisela Parra, que era la persona que está además a cargo del Consejo de la Magistratura en este país cuando Chávez asumió el poder en 1998. En el año 2000, obviamente fue retirada de su cargo siguiendo esos prismas y a partir de entonces ha sido víctima de persecución, de represión, de acusaciones sin ningún fundamento legal y además de un enjuiciamiento sin derecho a defensa. Muchísimas gracias, Gisela, como siempre, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Y está también con nosotros José Colina. Él es teniente de la Guardia Nacional venezolana. En el año 2002 se opuso abiertamente al régimen chavista, que de alguna forma lo que hizo fue pues desatar una feroz persecución en su contra. Él es presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, que es una organización que agrupa a quienes como él han tenido que dejar su tierra y regresar de alguna manera o irse fuera de ella a los Estados Unidos y a otros países. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias a ti, un placer. Estábamos hablando de qué pasa ahora con el gran aliado de Cuba, que es en este caso Venezuela. ¿Cómo se habrá tomado Maduro esta decisión o esta amistad, entre comillas, entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro? Bueno, Cuba ha actuado como siempre lo ha hecho, pensando única y exclusivamente en sus propios intereses, no Cuba, el régimen cubano, en sus propios intereses como lo hizo en el pasado con Rusia y ahora con Venezuela, que después de que ha vivido durante estos 14 años de la riqueza y de la bonanza del petróleo, una vez que se exprime esa gran riqueza y que ve que desde hace un año comienza a desplomarse el precio del petróleo, hace un año estaba conversando ya con Estados Unidos buscando
otra opción para salir hace más de del un año, problema. yo creo que hace ya más de un año. Y ahora entonces, cuando sale Maduro despotricando contra el gobierno de los Estados Unidos, diciendo horrores de malas palabras con las visas, lo que iban a hacer cada uno con las visas que le iban a quitar, en vez de solidarizarse en perseguir a los que están lesionando los derechos humanos en Venezuela. Entonces, a los 2 días, en Mercosur asiste Raúl, no dice una palabra al respecto. Oye a Maduro hablar horrores de que iba a romper relaciones con Estados Unidos y no le iba a vender petróleo a Estados Unidos, y no dice una palabra, y a los 2 días salen los dos conjuntamente anunciando esta alianza nueva, que favorece a Cuba en principio, porque hasta las remesas familiares se elevan. Ahora, llama la atención esta reunión que había en el Paraná, esa reunión del Mercosur, mayoritariamente, absolutamente, te diría, el apoyo de los presidentes que estaban allí fue unánime. Sí. Sí, la verdad que fue unánime, y yo creo que Nicolás Maduro se ha quedado solo y traicionado. Y lo más importante para todos los que deseamos un cambio en Venezuela es que se ha quedado sin dirección política. Todos estamos claros. ¿Pero alguna vez la ha tenido? Bueno, sí, obviamente se quedó sin dirección política porque estamos claros que Maduro es el títere de los hermanos Castro. A los hermanos Castro pactar con los Estados Unidos, pues en cierta forma le quitan el direccionamiento que habíamos visto hasta ahora dentro de Venezuela, y vamos a estar claros que todas las instituciones están siendo manejadas por los cubanos. Eso ahora vamos a ver cómo va a disminuir, y por supuesto un camino hacia el abismo, porque Maduro no tiene ni la intelectualidad, ni el conocimiento, ni siquiera una visión de lo que debe ser Venezuela, y lo que vamos a ver ahora es a un país mucho más deprimido, mucho más destruido, y por supuesto con mayor represión para tratar de mantenerse en el poder. Tenemos algunas declaraciones del líder opositor, de Enrique Capriles, vamos a escucharlas. La credibilidad de un discurso que se centre sobre la maldad del imperio y no sé cuánto, cuando ese mismo imperio maluco está tendiéndole las manos a su principal mentor político, que es Cuba, se va a hacer muy difícil, se va a hacer cuesta arriba. Por eso que yo creo que el impacto general sobre el clima político venezolano, sobre el ambiente político venezolano, va a ser positivo. Cuba y toda América Latina sabe que el modelo en Venezuela es inviable. Ya Cuba sabe que no va a poder seguir viviendo del gobierno venezolano, porque este gobierno quebró nuestro país. Cuba sabe, y ahora lo que viene para Cuba, lo que tiene que venir para Cuba es la libertad de Cuba, es la democracia para Cuba. Y ese proceso de apertura, ustedes van a ver que va a terminar en que Cuba tenga democracia y que el pueblo cubano sea libre. Bueno, el gran optimista le llamaría yo a Capriles en este caso. Estamos escuchando también a José Sarraf, que era un politólogo venezolano, hablando justamente antes de Enrique Capriles. Hablaba, y me parece que es una reflexión importante, ahora mismo en Cuba la gran crítica que se ha hecho es que prácticamente todos los poderes ejecutivo, judicial, en lo que es el tema de la policía, hasta los médicos, todos en masa son cubanos. Hay casi un montón de cubanos nacionalizados para votar, otros que simplemente están dentro del sistema. ¿Qué va a pasar con esos cubanos si realmente, como dice Enrique Capriles, Cuba comienza a ser un país democrático? Bueno, yo pienso que todos esos cubanos o se van para Cuba, ¿no? O se vienen a los Estados Unidos. Tienen que buscar un destino distinto a lo que va a Venezuela en estos momentos. Venezuela es lo más parecido. Pero aquí no se les va a pagar. Bueno, obviamente no, pero tendrán que tener otro tipo de, acostumbrarse a otro tipo de cultura y idiosincrasia. Lo que sí está claro es que mientras Cuba va saliendo del atolladero, Venezuela se va hundiendo más en el abismo, y eso es el mensaje claro que tienen que ver todos los venezolanos, porque ahora Maduro, un ignorante pues que ha llegado al poder por circunstancias de la vida, ahora se queda sin dirección, y ahora es mucho más peligroso, porque ahora vamos a ver a un régimen mucho más represivo para tratar de mantener el poder, y es allí donde tenemos que estar alerta. ¿Puede pasar eso, o puede pasar que sus Doberman y sus Rottweiler, los más leales y fieles, de alguna manera le den la espalda y empiece a quedarse absolutamente solo? Mira, yo creo que Cuba va a actuar en una forma u otra, según le convenga y según lo que pase acá, porque aquí nos hemos ido como a los extremos sin que verdaderamente yo creo que le van a dar la espalda particularmente. Nada. Ellos van a estar allí mientras les convenga. Claro. Y acuérdate que Maduro es un incondicional del régimen cubano. Él ha permitido un cogobierno dentro de Venezuela en manos de los cubanos, que han vulnerado totalmente la soberanía de Venezuela, hasta el extremo de que en sitios
militares ha ondeado la bandera cubana al lado de la bandera venezolana. Claro, pero aquí hay un elemento importante que es cuando se está haciendo todo esto, se supone que siendo Nicolás Maduro un títere y un tipo manejado por los cubanos debió haber estado enterado de que iban hacia allá y no mantener una conducta completamente a los títeres yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Nicolás Maduro es un títere solamente del gobierno cubano o es un títere de los que quieren tener poder en Venezuela, pero que obviamente no fueron los sucesores de Chávez, los sucesores póstumos, quien Chávez dijo, quiero que sea él quien me sustituya? No, yo estoy convencido que Nicolás Maduro es un títere de los Porque yo cubanos. creo que es un títere de los cubanos, pero que en Venezuela, de sus leales, también es un títere de ellos, de algunos de ellos. Por supuesto, tú lo viste muy bien cuando los colectivos le exigieron que destituyera al ministro de Información General. Por ejemplo. Exacto, y lo hizo inmediatamente. Por un lado salieron los colectivos y le impusieron que tomara esa medida, al día siguiente el señor estaba destituido. No, pero yo pienso que ahí hay que analizar un poco mejor la situación, porque yo creo que ahí ya la medida contra Rodríguez Torres, que era el ministro de Interior y Justicia, ya venía. De hecho, los que conocen las Fuerzas Armadas saben que Rodríguez Torres es un militar del 4 de febrero, pasó a retiro en julio y Maduro le quitó el uniforme y sin embargo un compañero lo deja como ministro de la Defensa y le deja el uniforme puesto. Ya la institución de Rodríguez Torres venía caminando y es el distanciamiento que viene sucediendo dentro del chavismo o dentro del madurismo, donde el ala militar del 4 de febrero está siendo defenestrada sin poder y en cierta forma están tratando de ver cómo pueden llegar a salvar la revolución sin Nicolás Maduro. Pero quien dirige en Venezuela a Nicolás Maduro y quien le da todas las instrucciones y a quien le hace caso es al régimen castrista, de eso no nos queda la menor duda. Y posiblemente en estos momentos hay una disyuntiva dentro de las Fuerzas Armadas, sobre todo el sector chavista de las Fuerzas Armadas, de ver qué hacen, porque si se lleva la situación económica de Nicolás Maduro, también se puede llevar al ala militar y es ahí donde está la disyuntiva en este momento. Pero hay que tomar en cuenta una cosa también. Cuba no es confiable para nada. Ellos ahorita se arriman a Estados Unidos porque les conviene, pero ellos no van a perder de la oportunidad de seguir controlando Latinoamérica como la están controlando. Recuerde que este es un proyecto internacional en el cual están todos los que forman parte del ALBA, pero y que llamó ahora la atención porque Argentina estaba estaba apoyando lo que había ocurrido, vimos Nicaragua que estaba apoyando, Ecuador que estaba apoyando, Santos. Bolivia que estaba apoyando, y ahora en Colombia Santos lo primero que hizo fue a lanzar bombos y platillos. ¿Dónde está la FARC si no es en La Habana, reunido en el Claro, diálogo de paz? decirles algo, ese día que ocurrió lo de Cuba, las FARC acababan de deponer las armas y no salió absolutamente en ningún sitio una noticia tan importante como la que el mayor grupo guerrillero de las Américas estaba deponiendo las armas, quedó totalmente desdibujada. Es una buena reflexión que va a pasar ahora con las FARC. Exactamente, porque yo pienso que ese proyecto no se va a abandonar por lo siguiente. Si tú ves cómo se ha conducido el proceso de paz, el diálogo de paz con Colombia dentro de La Habana, es la misma receta que se utilizó con Chávez, aunque por diferentes caminos. Chávez era un golpista, intentó inclusive hasta asesinar al presidente Carlos Andrés Pérez en su momento cuando hizo el golpe, se lanzó con el golpe de Estado. Pero por otro lado, después lo convencieron, mira, no, el camino no es ese, el camino es la vía democrática con el voto para que tú tomes el poder. Con la FARC igualito, la FARC tiene un diálogo de paz, se legaliza, se incorporan a la vida política, hemos visto a Santos decir, yo sueño con ver a la FARC dentro del Congreso. Claro. Y la FARC tiene también un gran poder económico producto del narcotráfico. Entonces, no nos olvidemos, por favor, y yo sé que es duro decirlo, pero Pablo Escobar, por ejemplo, que fue uno de los grandes narcotraficantes que hubo en Colombia, estuvo sentado en el Congreso. Casi se apodera del gobierno de Colombia. Quiero decir, en un país donde desgraciadamente los que están al lado del mal, por así decirlo, tienen el poder incluso de poderse sentar en el Congreso de un país. Bueno, Así claro, que pero aquí yo está creo que en todo por este ver. caso se está también obviando un poco cuáles son las políticas que puede mantener el régimen de La Habana una vez que establece ese tipo de relaciones con los Estados Unidos. Yo creo que la influencia o el poder que tienen en ciertos países de América Latina, sobre todo países que tienen una economía bastante deteriorada en estos momentos, producto de la crisis del petróleo a nivel mundial y la propia crisis interna de esos países, es lo que va a jugar un factor fundamental. Y en mi análisis personal pienso que Nicolás Maduro va camino a la total autodestrucción dentro de un país que está completamente aniquilado, pero que sin duda alguna tendrá que presentar algún camino para poder llevar hacia adelante a una sociedad que quiere un cambio dentro del país y que sin duda alguna este aislamiento de Nicolás Maduro, si lo sabemos capitalizar y lo podemos aprovechar, pues podamos tener un gran objetivo. ¿Qué va a pasar? Yo estaba escuchando a Capriles y bueno, Capriles durante mucho tiempo fue el líder opositor,
pero yo creo, y perdóname porque esta mesa se ha prohibido callarse, es una opinión muy particular mía, yo creo que se bajó los pantalones y no se los volvió a subir, y Leopoldo es la persona que está en este momento en la cárcel cumpliendo esa condena. María Corina está luchando por lo que está ocurriendo, Ledesma está luchando por lo que está ocurriendo, y él es una lucha como mucho más pasiva en este momento. ¿Qué va a pasar con la oposición en Venezuela? Bueno, la oposición necesariamente tiene que encontrar el camino de la unión y de la unidad, porque si algo está claro y han tenido que entender los que son radicales y los que son electoreros, es que si no están todos unidos no se puede salir hacia adelante. ¿Están unidos? Va camino hacia eso, todavía no está completamente unido, hay una diferencia de discurso y realmente del objetivo que se quiere alcanzar, y yo creo que ahorita el procedimiento, el proceso es que entiendan que si no estamos unidos no podemos salir hacia adelante y seguirán destruyendo el país. Venezuela hizo un gran trabajo de unidad cuando logró concentrar a los partidos políticos con una sola tarjeta, con un solo candidato con primaria. Ese es el camino que hay que continuar como nunca en este momento. ¿Con el mismo candidato? Porque desplomándose, no, necesariamente no. Es lo que quería preguntarles. No, para nada. Es todo lo contrario, se tiene que reconsiderar un nuevo liderazgo más activo, más proactivo, que verdaderamente consiga el camino de no desaprovechar la oportunidad que tenemos ante el desplome del régimen. Porque el régimen se está desplomando aceleradamente. Nosotros tenemos que estar muy atentos para no perder la oportunidad de recuperar el país. Bueno, pues desde luego vamos a estar todos muy atentos y vamos a estar de alguna manera muy pendientes también de la actualidad de lo que pasa en los próximos meses. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Y nosotros regresamos de inmediato con mucho más aquí en nuestro programa. Lo que ha ocurrido en Nueva York con el deceso, con el asesinato brutal de esos dos policías este fin de semana en Brooklyn. Bueno, pues vamos a cambiar radicalmente de tema porque tenemos que hablar de la actualidad. Y tenemos que hablar también de algo que nosotros la semana pasada, no sé si se acordarán, denominamos el color de las noticias. Ustedes saben que este fin de semana en Brooklyn, dos policías que estaban en su coche fueron salvajemente asesinados por un individuo que después, acorralado por las autoridades, decidió quitarse la vida. Antes en Facebook había hecho unas declaraciones terribles diciendo que ese mismo día iba a acabar con dos, entrecomillado, dos cerdos que merecían morir. Todo esto tiene consecuencias, y tiene consecuencias raciales, y tiene consecuencias que apuntan a una desautorización de la policía, en este caso. Yo quiero ahondar sobre este tema con una persona que sabe mucho del tema. Él es investigador criminal, detective principal de la Oficina del Defensor Público, ha sido miembro del Servicio de la Guardia Costera estadounidense y ha trabajado en diferentes departamentos federales. Está conmigo Héctor Schubert. Pero antes de presentarle y de hablar, me encantaría que pudiéramos de alguna manera saber lo que dijo el hijo de uno de estos policías. Un niño que ese día se despidió de su padre, ese pequeñito que tienen ahí, como cualquier día. Esperaba ir a comprar los regalos de estas Navidades como quizá esté esperando hacer tu hijo. Ese día su padre no regresó a casa. Él era Rafael Ramos, uno de los dos policías de Nueva York que fueron brutalmente, como les decía, asesinados después de un anuncio patético en Facebook. Esto fue lo que dijo este niño sobre su padre. Yo siempre te voy a amar. Nunca me voy a olvidar de ti, papá. Descansa en paz. En una carta muy emotiva para esta criatura dice, todo el mundo dice odiar a los policías, pero es curioso que a ellos los llaman cuando tienen una emergencia y tienen que pedirles ayuda. ¿Por qué los odian si ellos siempre tratan de ayudar a la gente? Y el niño dice, es horrible que alguien reciba un disparo en el pecho solo por ser policía. Él era el mejor padre que yo nunca podría haber soñado tener. Estas son las palabras de este pequeñito que puede ser tu hijo o puede ser el mío, que ahora mismo está en control. He querido traerlo a colación porque en muchas ocasiones nos olvidamos de los servicios que hacen determinados policías. Y ese servicio, el principal de ellos, es cuidar de ti y cuidar de mí. Obviamente en la viña del Señor hay muchas uvas, pero en general no se puede hablar mal de un departamento que cuando se toma un teléfono y estamos en una situación de emergencia son los primeros en acudir a nuestra ayuda. Estos son los dos policías que ese día fueron brutalmente asesinados. Vamos a ver si los podemos ver en pantalla. Ahí los tienen. Jan Liu acababa de casarse hacía solo 2 meses y Rafael Ramos, un puertorriqueño,
del que hablábamos en estos instantes a través de las palabras de su hijo. Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias Obviamente a ti una por la invitación. tristísima noticia que deja muchas cosas de las que hablar en esta mesa. Correcto. Me encantaría hablar de la desautorización que estamos haciendo de la policía, porque yo he hecho una contabilización de los policías que han matado en lo que va de año. Hay 139 policías que han perdido la vida Correcto. en el ejercicio de su trabajo. Y déjame decirte algo más, ningún titular he visto, esos son algunos de los policías, como te digo, que han perdido la vida. Después de este chico de Michael Brown han sido 14, estos 14 que están viendo en sus pantallas. Y a mí me parece lamentable que los medios de comunicación, o sea, nosotros, titulemos en las noticias con un corte racial, policía blanco mata muchacho negro, cuando en ninguno de esos medios de comunicación vamos a ver policía negro mata muchacho blanco o simplemente un policía mata a un muchacho. ¿Estamos nosotros realmente haciendo este tipo de noticias y desautorizando a la policía de esta manera? Bueno, no quiero echarle la culpa simplemente a los medios. Yo creo que esto es parte de la retórica y de las fuertes críticas de un grupo de mal llamados líderes comunitarios y oficiales electos, como Al Sharpton, Jesse Jackson, el mismo fiscal general de la Nación, Eric Holder, el presidente, y finalmente por Bill de Blasio, que tiene sus manos manchadas de sangre, y me refiero a Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, quien alentó a estas marchas desde que Brown, tuvimos el incidente de Brown y luego el incidente de Nueva York, y no solamente ha alentado a estas marchas, sino que en público le dijo a su pequeño hijo, quien es de raza mixta, ya que su esposa es afroamericana, le dijo que tuviera mucho cuidado cuando fuera confrontado por un oficial del orden. Así que debido a toda esta retórica y a toda esta incitación, vemos el resultado de estos dos oficiales que fueron asesinados en lo que yo llamo una emboscada. Yo lo llamaría en primer lugar, yo creo que las noticias nunca se le puede poner color. La noticia es la noticia. Nunca en ningún titular se debe hacer el corte racial que ha hecho CNN, que ha hecho Fox, que han hecho los medios y que nosotros de alguna manera hemos ido todos en paquete. Creo que es la primera reflexión que me cabe. La segunda, las agendas políticas, como tú has dicho. Es todos estos que se cuelgan, politicuchos que se cuelgan de noticias como estas para crear el caos y para crear situaciones como la que estamos viendo. Y no he visto a Al Sharpton, ni a Jesse Jackson, ni al presidente. No, yo quiero hablar del presidente. A ninguno de ellos. Yo quiero hablar del presidente. El presidente ha alzado su voz en los últimos 5 acontecimientos donde muchachos de color han perdido la vida. Correcto. A mí me gustaría saber en qué momento el presidente ha abandonado sus vacaciones en Hawái. 5 segundos para lamentar la muerte de estos dos oficiales. No, ni lo va a hacer tampoco, no es parte de la agenda de ellos. Esto es una agenda política y el resultado han sido estas dos víctimas. En este momento estamos viendo como a lo largo y ancho de la nación se han tenido que poner a todos los departamentos del orden, de policía, en alarma, porque esto viene no solamente viene de la incitación de todos estos políticos, pero existe un grupo de unas gangas de afroamericanos llamadas las guerrillas, la familia de las guerrillas negras, que son muy prominentes en las cárceles en el norte de los Estados Unidos, que precisamente alertaron y querían de que afroamericanos asesinaran a oficiales blancos. Quiero dar otro dato. 98% de los crímenes que se producen o de las muertes que se producen entre la población afroamericana, la población negra, es producida entre ellos mismos. Correcto. Solo un 2% tiene que ver o envuelve de alguna manera algún oficial del orden que sea blanco. A mí todo esto me hace una reflexión enorme. Yo no quiero, pero ni por un instante, que nadie pueda pensar que aquí vamos a hacer apología sobre el racismo, pero sí una reflexión importante. ¿Por qué nosotros de repente nadie sale a la calle cuando ocurren cosas como esta? ¿Por qué utilizar la muerte de un joven que hasta ese momento no se sabe si estaba del lado de los buenos o del lado de los malos? Está muy confusa todavía esa situación en la que murió, para salir a las calles y crear toda esa situación de caos que se vivió en Ferguson. Bueno, mira, en ambos casos fueron ante un gran jurado, y un gran jurado de ciudadanos que son escogidos de toda la comunidad. En ese gran jurado había personas afroamericanas, había hispanos, había anglosajones, y en estos dos gran jurados determinaron de que estos oficiales habían actuado dentro del marco de la ley. Ahora, vimos en el caso particular de Nueva York, de Eric Garner, después de que el gran jurado determinó de que el policía no debería ser encausado, en este caso Bill de Blasio tomó un avión, el alcalde de Nueva York voló
a Washington para reunirse con Eric Holder, para pedirle a Eric Holder de que este fuera encausado bajo el capítulo 18 del Código Federal, la sección 242, que dice de que aquellas personas que cometen, que aquellos uniformados que cometen una violación de derechos civiles pueden ser encausados bajo las leyes federales. No solamente hizo esto, alertó a su hijo, alertó a las marchas. Cuando el pastor de su esposa fue arrestado recientemente, se dirigió directamente al comisionado de la policía de Nueva York y le pidió que lo soltara inmediatamente. También está totalmente en contra de lo que se conoce como search and frisk, que es cuando una persona es arrestada, que el oficial tenga en la autoridad de poder chequear si esta persona está armada o no. Así que yo creo que debemos empezar porque Bill de Blasio se disculpe ante los uniformados y ante los ciudadanos de la ciudad de Nueva York. No solo eso, hemos escuchado las palabras incluso de muchísimos políticos que estaban aduciendo al mensaje que se está mandando. Y este mensaje, creo que nosotros aquí en los medios de comunicación, como digo, tenemos que ser un poco realistas y ponerlo sobre la mesa. El mensaje es el siguiente: ¿qué es lo que pasa si ahora la policía, por ejemplo, cada vez que tenga que actuar ante una emergencia donde esté envuelto un muchacho negro, precisamente por la palabra afroamericano o negro? Mira, yo he hecho muchos programas sobre el tema del racismo y yo creo que el primer racista es el que no admite el color de su piel. Correcto. En el tema de los afroamericanos es grave, porque cuando tú dices caribeño te dicen no, yo soy afroamericano, cuando dices tú eres afroamericano te dicen no, yo soy caribeño. A mí me diga, quiero decir, blanco, negro, sin ninguna connotación que sea peyorativa, sin faltas de respeto, claro. Estamos aduciendo solamente al color de la piel. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasa ahora si un policía blanco tiene que enfrentarse a un muchacho negro y que esté cometiendo un crimen y le dice, ¿sabes el qué? Si tú me disparas o si tú ejerces la fuerza sobre mí, te vas a ver en un problema. La policía se va a ver impedida de utilizar su fuerza en este caso solamente por el color de la piel. Por supuesto, y yo creo que lo que va a suceder en muchos casos, muchos policías que no se van a querer ver involucrados en este tipo de problemas, van a esperar, a lo mejor personas pueden morir en el transcurso de esto porque van a esperar a que un oficial afroamericano o que otro oficial llegue a donde él está, porque no van a querer confrontar la situación solo. Y esto sucede todos los días. Vamos a ver muchos más oficiales involucrados en pareja, lo que quiere decir que se van a tomar mucho más tiempo para responder a ciertas llamadas. Mira, yo lo que estoy tratando recientemente fui entrevistado por una estación de radio local, y yo lo que creo que debemos de hablar de educación. Oigo constantemente a todos estos líderes hablar de que la policía debe de ser educada. No, yo creo que se debe de crear un programa de educación, pero vamos a educar a los jóvenes afroamericanos en cómo deben de confrontar a los oficiales del orden. Yo creo que los defensores públicos, los abogados civiles, los fiscales, oficiales del orden, todos debemos de crear un programa donde vayamos a las escuelas para explicarle a esta juventud que no rebelde, miedo, además, que no deben de tener miedo y cómo comportarse cuando son confrontados por un oficial del orden. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues fíjate, el tema del miedo con el que muchas de la población afroamericana tiene que crecer pensando que la policía es mala, que la policía te va a detener, hace que tú ya tengas una posición, posición concreta. Pero si además estos politicuchos de cuarta utilizan todo esto para crear los circos que hemos visto, estamos perdidos. Una sola pregunta, Héctor, sé que me tengo que marchar. ¿Qué podemos hacer nosotros, que no vamos a salir a las calles en masa, para dar nuestro apoyo de alguna forma, nuestra solidaridad para esas familias que este día de Nochebuena, pasado mañana o mañana, no van a tener a su familia en su mesa y van a tener un espacio vacío? Usar las redes sociales para apoyar a esas familias y a las víctimas, que son las esposas y los hijos que se quedaron sin padre. Pues igual que me pareció digno que nosotros tuviéramos esos titulares cuando ocurrió lo de Ferguson, sin querer, como digo, hacer ninguna apología de nada, sino con un mensaje de unidad, creo que todos deberíamos ser consecuentes y hacer oír nuestras voces. Muchísimas gracias. Gracias, Marian, un placer estar contigo una vez más. Un placer, ya regresamos. Bueno, pues de esta forma estamos terminando este programa de Prohibido Callarse, pero en forma de homenaje para esos dos policías que fueron salvajemente asesinados este fin de semana en Brooklyn, queremos terminar nuestro programa con esta música y este video de un policía que lo hizo dedicado a sus compañeros. Será hasta mañana. My daddy is a
lawman. Every morning he lets me help him put his boots and badge on. His gun belt's hanging off the bedside, and he taught me never to touch or play with that. This one's real